Muy buenas amigos, ¿qué tal están? Espero que la estén pasando bien y quería disculparme porque no he subido video en aproximadamente 2 meses, ya ni me acuerdo, pero lo siento, de verdad estoy pasando por una situación, estaba pasando por una situación emocional un poco difícil, pues la situación acá en España cada vez económicamente va más deprimente y bueno, hoy es el Día de la Independencia, o deberíamos decirle el Día del Indigenismo en El Salvador. Mañana lo van a celebrar en México. Centroamérica, pues vamos a ver, vamos a hablar de la cuestión. Estoy harto, de verdad, que los gobiernos salvadoreños, bueno, esto es regional, no se salva casi ninguno, pero estoy harto de que nos quieran vender la idea de los pueblos originarios, la idea de los pueblos ancestrales y decirnos que nuestra cultura hispana, desciende de los indígenas. Y esto hay que hacer matices, porque sí es cierto que una vertiente cultural desciende de estos pueblos, pero no solo de ellos, son una mezcla, es una mezcla cultural evidente. Hay una sinergia que no me la estoy inventando yo, no, nadie se la ha inventado, es evidente, está en nuestra gastronomía, está en nuestra cultura, está en nuestro idioma, está en nuestras tradiciones. Para poneros un ejemplo, los tacos mexicanos, mundialmente conocidos como tacos mexicanos. Bueno, pues los indígenas americanos no conocían la ganadería, así que ya me dirán ustedes de dónde sacarán la carne los indígenas para crear los famosos tacos. Punto. Entonces, el café colombiano. Ya me dirán ustedes cómo es que los indígenas podían cultivar café si el café es originario de la región arábiga, de acá en Eurasia. La gastronomía inundada de cebolla, cuando la cebolla es una verdura, ¿no? Bueno, no sé qué es, pero es euroasiática. ¿Qué otras cosas? ¿Qué les puedo decir? El trigo, hace falta decir más. Nuestra cultura se mezcló hace mucho tiempo y no hay nada que podamos hacer para solucionar eso. No hay solución posible. Estamos mezclados. Nuestro idioma está lleno de palabras que vienen de otros dialectos. Ahí está el ejemplo de tomate, papa, chocolate, que es tan delicioso, por cierto, pero tengo estos cachetes. Y hay un montón de palabras que la gente piensa que son del idioma español, pero fueron adoptadas por este mismo, el idioma castellano. Y es que nos venden con el cuento de que nos han estado esclavizando, cuando en realidad España nos dio la independencia a las naciones hace 200 años. Y en 200 años, ¿qué carajos han hecho? Pelearse entre ellos, iniciar guerras civiles, velar por una población económicamente fuerte que controlaba los territorios. Uno de los mayores problemas que tiene El Salvador es su reparto de tierras, porque la gran mayoría de las tierras salvadoreñas están dadas a los terratenientes y esto nunca ha cambiado. Llevamos siglos con esta cosa. Entonces, de verdad, empecemos a ver más allá, veamos nuestras dos raíces, porque el idioma que hablamos es español, porque nuestras culturas también son de origen español, en realidad son una mezcla, pero no podemos pretender que solo venimos de un lado, no podemos pretender que la mesa solo tiene una pata. Entonces, solo el hecho de que nos hayamos acostumbrado y adoptado estas comidas como nuestras representa la evidente mezcla cultural que tenemos. Pero todos los gobiernos
desde un punto hasta esto, han sido indigenistas. Y para saber qué es el indigenismo hay que remontarnos al siglo pasado, porque sí, esto no nace hace 200 o 300 años como nos quieren hacer creer, que la resistencia indígena que se opuso a España. No, 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 eso es mentira. El indigenismo viene del siglo XX. Es una homologación del nacionalismo europeo. Eso de decir que eran naciones ancestrales y que necesitaban un autogobierno. Bueno, pues esa misma homologación se la llevan a América, y los criollos, y esto es importante, quienes empiezan a impulsar el indigenismo en América fueron criollos, fueron clase ilustrada, fueron la clase dominante. Esos mismos que se habían independizado de España, esos mismos empiezan a promover el indigenismo. Y esto nos damos cuenta porque todavía es evidente, porque los que promueven eso de las identidades indígenas no son otros que los gobiernos. Dicen que los indígenas están oprimidos, pero ¿oprimidos por quién? Si les dan un montón de privilegios. Entonces, ¿pero saben qué pasa? Idiotizan a la gente. Idiotizan a la gente porque todos los gobiernos que yo he visto en El Salvador, absolutamente todos, nos han dicho que venimos de los indígenas y que no sé qué, y he visto y he llegado a ver poblaciones autoproclamadas mayas, y esto es graciosísimo, porque he llegado a ver poblados indígenas realizando ritos ancestrales en un lugar arqueológico que ni siquiera les pertenecía a sus ancestros. Entonces, hay una mezcla tan horrible y todo esto es tan político que me da asco. Pero si le preguntan a un político qué plan tiene para desarrollar a estas comunidades indígenas, no les va a decir nada. ¿Saben cuál es el plan de los políticos para desarrollar a las comunidades indígenas? Impulsar el turismo en la región. Impulsar el turismo, porque son tan mente pequeña que lo único que se les ocurre para estas poblaciones es que venga un gringo o algún europeo, tú le hables en náhuatl como indígena y él te aplauda y te deje dinero. Vamos a hablar seriamente de la industrialización de las comunidades indígenas, de la educación de las comunidades indígenas. Hay niños en Santo Domingo de Guzmán que, queriendo que les enseñen inglés para integrarse al mercado laboral y poder acceder a una mejor calidad de vida, el gobierno les dice que no y les obliga a estudiar náhuatl. Entonces, a mí me resulta atroz, porque solo es una evidencia clara de que todos estos políticos asquerosos, por lo demás, de izquierdas y de derechas, de cualquier lado, todas estas basuras de seres humanos, utilizan a los pobladores indígenas, a las poblaciones indígenas, como carne de circo, porque lo único que ven en ellas es una manera de sacar votos. Ahí tenemos a la primera dama de la República, alguien que por lo demás debería ser ejemplar, posteando en náhuatl. A ver, que saque un video hablando en náhuatl y le creo. Que saque un video hablando en náhuatl, por favor. O sea, digo, y después estas mismas personas nos quieren vender que ellos son los salvadores, una imagen cristiana bien mesiánica, para decirnos que el salvador de las comunidades indígenas es Andrés Manuel López Obrador en México, que por cierto el apellido López y el apellido Obrador no tiene nada de indígena, pero bueno. O Nayib Bukele en El Salvador, que por cierto es de ascendencia palestina, carajo, es de ascendencia palestina y este tipo nos viene a decir que él es indigenista. Bueno, pero me voy a exaltar más de la cuenta. Entonces, no podemos seguir pretendiendo que estas comunidades indígenas solo están ahí para ser fuente de turismo. No podemos hacer eso.
que un gobierno de verdad tiene que ponerse tiene que dejar que la gente se eduque, dejar de intervenir en la educación, porque a mí, en esa escuela miren, yo estudié en instituto privado casi toda mi vida, pero la educación de privada solo tiene el nombre porque está regulada por el Estado y te da el plan estatal de educación. Así que tú estudiaste en un colegio privado no te hace una educación privada. Eso es diferente. Entonces, a nosotros nos enseñaban el Popol Vuh. El Popol Vuh, y yo recuerdo perfectamente cómo nos decían que el Popol Vuh es la Biblia de los mayas, el libro sagrado de los mayas. Y esto es una gran mentira porque cuando yo estudié historia después, me doy cuenta que el Popol Vuh, para empezar, fue escrito por un fraile cristiano, se llamaba Fray Jiménez, Francisco Jiménez. Para empezar, fue escrito por un fraile cristiano en el siglo XVIII. Segundo, cuenta el origen mitológico del pueblo quiché, no de los mayas. No es una mitología maya. Es una mitología de un pueblo maya, pero no de todos los mayas. No todos los mayas son quiché. ¿Y por qué? Y esto es otra cosa que a mí me choca. ¿Por qué nos están enseñando eso si en El Salvador, en el territorio salvadoreño, no había quichés? Eran pipiles. Entonces, todo esto es político para querer vendernos que nosotros estamos mal porque los españoles nos oprimieron. Ese es el cuento, porque después te vas a las leyes de Indias o te das cuenta que Felipe II impuso en el Virreinato de Nueva España, que es el territorio de México y de Centroamérica y de Filipinas, y es un gran territorio, impuso como lengua oficial el náhuatl. Felipe II, el rey de España, impuso como lengua oficial del virreinato el náhuatl. Y las leyes de Indias prohibían el esclavismo de las comunidades indígenas. Entonces, también se olvidan contar que después de las independencias, buena parte de estos derechos los abolieron las clases criollas. Las clases criollas, las mismas clases que nos dieron la independencia. Entonces, ¿por qué se querían separar de España? Aprovechando la mayor crisis política del Imperio Español, por cierto, porque cuando Napoleón invade España, el gobierno de aquel entonces entra en crisis. Entonces, hay una élite criolla en América que ve la oportunidad de quitarle a la corona española su manzana, su joya de la corona, que era el virreinato de Nueva España, y se terminan independizando. Y ahorita el Estado salvadoreño sigue celebrando esa fecha como si se hubiese independizado El Salvador, y no se independizó El Salvador, se independizó o se emancipó más bien el virreinato de Nueva España. Después vino la Capitanía General de Guatemala y se le independizó al virreinato de Nueva España, al que le dieron en llamar México, haciendo alusión al pueblo mexica. Grave error, porque los mexicas no eran las únicas comunidades asentadas en México. Ahí están los tlaxcaltecas y demás, muchos más. Entonces, pero bueno, la Capitanía General de Guatemala, que una de sus regiones, la Intendencia de San Salvador o de Cuscatlán, no recuerdo la verdad cómo se llamaba, la Capitanía General de Guatemala se separa de México, de lo que era conocido como Imperio Mexicano. Entonces, nos siguen vendiendo que en el 15 de septiembre de 1821, nosotros, el Estado salvadoreño, se separó de España. Esto es mentira para empezar, porque hubo una República Federal de Centroamérica de la que nadie se acuerda. Están deliberadamente reescribiendo la historia. Hubo una Capitanía General de Guatemala que ni la mencionan.
Pero claro, todos se visten de indígenas para esta fecha. Absolutamente todos se visten de indígenas. Pero cuando tengan un plan de verdad para elevar el desarrollo de las poblaciones indígenas, que no implique utilizarlos como monito de feria, ese día, habrá significado que de verdad se están preocupando, habrá significado que de verdad se están preocupando por los pobladores de etnia indígena. Antes no. Cuando El Salvador de verdad se convierte en un país seguro para vivir, cuando nuestra tasa de pobreza no esté por la estratosfera, cuando el salario en El Salvador alcance para vivir, cuando haya más migración a El Salvador que desde El Salvador, ese día yo mismo voy a celebrar la independencia, la mal llamada independencia. Antes no, porque mientras España goza de una de las mejores calidades de vida del mundo, El Salvador es el país más peligroso de América, siempre peleando el primer lugar con Honduras. Entonces, esta solo fue un video de desahogo, la verdad. Tengo bastante calor porque todavía no acaba el verano. Estoy sudando. Estoy bien gordo porque he pasado comiendo por estrés. Pero les agradezco mucho por ver este video. En realidad solo fue de desahogo, pero quería poner varios puntos. Si les ha gustado, les agradecería que lo compartan, que le den like y ya. Voy a subir videos más seguido, de verdad. Esta vez no me voy a perder. Ya tengo mejor cámara para grabar, mejor sonido. Y bueno, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, gente. Feliz día de la independencia. Oh.